bienvenidos. Pues vamos a dar continuidad a nuestro estudio de Primera de Pedro. Hoy vamos a platicar del capítulo 2, los versículos del 4 al 8, pero vamos a encomendarnos al Señor haciendo una oración. Amado Dios, agradecemos este hermoso día que nos das la oportunidad de seguir creciendo en ti. Gracias, Padre, porque desde el momento en que tú nos salvaste, tuviste en mente llevarnos a un crecimiento espiritual, alimentarnos día con día a través de tu palabra bendita. Agradecemos mucho tus cuidados, no solo por nuestra salud física y nuestras necesidades físicas, sino también por nuestro crecimiento y salud espiritual. Queremos pedirte que lo que veamos en esta mañana siga edificando nuestros corazones y alentándonos con todas estas maravillas que tú nos has dado como hijos tuyos. Te pedimos tu bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues continuando con nuestro estudio de 1 de Pedro, capítulo 2, vamos a ver del versículo 4 al 8, cómo aquí Pedro sigue exhortando a todos aquellos que salieron en la dispersión, ¿verdad? Así empieza la carta, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas personas que habían huido por sus propias vidas para instalarse en estos lugares, pues nos representan muy bien a nosotros también como extranjeros y peregrinos de este mundo, ¿verdad? Estamos en este mundo de paso, vamos hacia nuestra ciudad celestial que nos espera allá en el cielo. Y aquí Pedro los está llamando a reconocer la centralidad de Cristo. Es fundamental esto porque Cristo es el fundamento de la vida espiritual del hombre. Muchas veces se sale uno por las tangentes o el diablo nos desvía por otros rumbos para pensar que la vida cristiana consiste en lo que no es. Gracias a Dios que Dios nos dejó escrita su palabra para no perder de enfoque esta centralidad que debe tener Jesús en nuestra vida. De hecho, cuando nosotros nos convertimos a Él, hizo esta transformación. ¿Quién estaba en el centro antes? Estaba el yo, mi orgullo, mi egoísmo, estaba el yo. Nada más me preocupaba por mí y yo dictaba todas las reglas en mi vida. Cuando me convierto a Él, es como cuando una persona, a veces lo han ilustrado de esta manera, va conduciendo en un vehículo. Y uno va conduciendo ese vehículo y sí tenemos alguna religión o a veces hasta creemos en Dios y en Jesucristo y en lo que hizo en la cruz, pero yo sigo siendo el dueño de mi vida y sigo conduciéndola a mi antojo. Entonces yo voy al volante de ese vehículo. La conversión precisamente lo que significa es que Él sea el centro de mi vida y el que conduce mi vida. Dicho de otra manera, meto el freno, obro en arrepentimiento y le entrego mi voluntad a Dios. Y entonces le digo, siéntate tú, Señor, y quédate al cargo del volante de mi vida y tú condúcela por donde tú decidas que es el mejor camino. Y entonces yo voy a la par del Señor y Él va conduciendo mi vida. Yo recuerdo un amigo que se fue a un viaje que tenía que hacer a Veracruz y es un poco sinuoso el camino, no solo con curvas, tiene partes muy rectas, pero unas que son curvas y se conoce como las Cumbres de Maltrata, que es un lugar que llegan unas tinieblas tan densas, no tinieblas, sino más bien neblina, tan densa que no alcanza uno a ver a 2 metros de distancia. En muchas ocasiones hasta han detenido el flujo de los carros, pero al pasito va uno, pero no alcanza de repente a ver a 2 metros de distancia y no puedes ir muy rápido. Si vas rápido, de repente tienes que frenar porque ya ves unas luces rojas de un carro que está adelante. Recuerdo que este amigo ya iban de regreso y le dice, él estaba ya muy cansado, había trabajado mucho y le dice al amigo que venía de copiloto, mira, te cedo el volante, conduce tú el carro y yo estoy muy cansado. Entonces se puso de copiloto y él dice que sintió cómo se le desvanecía el cuerpo porque sentía muchísimo sueño. Entonces antes de dormirse le dice, bueno, pues ahí te encargo que conduzcas con cuidado y primero Dios nos vemos en México o en el cielo.
y se quedó descansado ahí. Le confió prácticamente su vida al amigo, ¿verdad? Tú vas a conducirlo y yo espero que lo conduzcas bien. Acá no tenemos esa preocupación de que Cristo no la sepa conducir. Él debe ser el centro de la vida del creyente en todos sentidos. Y aquí vamos a ver una ilustración que Dios nos da de esta centralidad de Cristo que debe tener en nuestra vida. Vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 2, los versículos del 4 al 8. Si fueras tan amable, Osvaldo. Acercándonos a él, piedra viva, desechada, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Bien, entonces, primeramente nos dice, acercarnos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vemos que en este punto Dios nos muestra ese rechazo del hombre, pero la elección que Dios hizo de Cristo. Cristo ha sido rechazado por los líderes religiosos y por el mundo entero que no quiere venir a sus pies porque quieren seguir viviendo su vida de pecado. Quieren seguir conduciendo su vehículo a su antojo. Entonces vemos que aquí el Señor no cambió de opinión con la idea que tenía desde un principio de darnos la salvación a nosotros que nos habíamos descarriado desde que Adán pecó en Edén. Y el hombre a lo largo de la historia ha sido el mismo. No tiene ninguna esperanza de un cambio. No existe la forma de que el hombre pueda cambiar por sí mismo. Yo he escuchado testimonios de personas que dicen que sí, que por ellos mismos han logrado cambios, pero cuando son enfrentados ante la verdad de Dios, ante la palabra de Dios, se dan cuenta que no, que realmente no existió tal cambio. Es más, se han convertido a Cristo y reconocen la hipocresía en la que ellos decían que por sí mismos habían cambiado. No existe la forma. ¿Por qué? Vemos que Jeremías lo ilustra en el 13:23 de otra manera. Él dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? La respuesta lógica a esto es no. El etíope era una persona de tez oscura, no podía cambiar su piel. El leopardo no podía cambiar sus manchas por sí mismo, ni el etíope por sí mismo. Así también, ¿podéis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta lógica es no, porque esa es nuestra naturaleza. Cuando leemos que manifiestas son las obras de la carne y se da toda la lista de, no podríamos decir cualidades, sino de defectos de nuestra carne, adulterio, fornicación, inmundicia, etc., esa es la carne, así es la carne y no puede cambiar. ¿Qué es lo único que puede darnos ese cambio? Cuando venimos en arrepentimiento a los pies de Cristo, nos convertimos a Dios y decidimos voluntariamente cederle el control de mi vida, le cedemos el volante para que Él lo conduzca. Esa es la salvación. Cualquier otra cosa es un intento de salvación, pero cualquier tipo de intento de salvación no nos alcanza para la salvación. Es una determinación del corazón, es una rendición de mi voluntad a Dios. Cuando ésta existe, cuando ésta es real, se manifiesta en mi comportamiento. Ahora voy viviendo en esa comunión con Dios porque Él va conduciendo mi vida hacia el camino que Él quiere, hacia los verdes pastos que realmente me van a alimentar y que como hijo de Dios ahora tengo el privilegio de ser guiado por Él.
y de ser conducido a los mejores pastos, a los mejores caminos y a tomar las mejores decisiones en mi vida. ¿Cuántas decisiones tan trascendentes son tan importantes que cuando las personas las toman sin Dios, lamentan no haber conocido a Cristo? Pero qué diferente cuando nosotros conocemos al Señor y las tomamos en Cristo. Hay un mundo de diferencia. Por ejemplo, el hecho de que el soltero se conserve en pureza para la persona de Dios. Su experiencia sexual es encantadora porque es nada más eso, no conocen más. Eso es la relación. Hay mucha bendición en esto. Escoger en la persona de Dios, orar por la mujer en Cristo o por el hombre en Cristo, con el cual voy a unir mi vida en matrimonio. Esto es una súper gran bendición. No saben cuántos casos hay de problemas por infidelidad, de problemas por no querer tomar al esposo como la cabeza, a la esposa que no se sujeta al marido, el problema con que los hijos caminan en un camino descarriado totalmente, y luego el problema con que los hijos se quieren ir de casa porque ya no quieren saber de sus padres, porque los retienen y refrenan mucho y no les permiten descarriarse a su antojo, ¿verdad? Y entonces problema tras problema. El decisión de qué carrera voy a escoger. Estando en Cristo puedo presentárselo en oración y decirle: Padre, yo quiero servirte a ti. ¿De qué manera quieres que lo haga? Me llama la atención tal o cual carrera. ¿En dónde tú tienes las personas que van a ser impactadas con mi testimonio y que voy a influir con mi vida para atraerlos a ti? Y entonces vemos una bendición muy grande cuando se toman esas decisiones a cuando no lo hacemos así. Entonces nos topamos con problemas muy fuertes en nuestro desempeño profesional. Nos encontramos también en algunas ocasiones, ¿qué trabajo voy a escoger? ¿A qué empresa voy a servir? ¿O cómo voy a trabajar, si como independiente o como empleado? Todo esto lo presento en oración. Y qué gran bendición hay cuando tomo las decisiones encomendándolas primero al Señor. De hecho, así lo dice en el Salmo 37. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Porque este corazón transformado empieza a pedir todas las cosas conforme a la voluntad de Dios, para glorificar a Dios con tu vida. Y entonces vemos que hay un resultado totalmente diferente en esas decisiones que tomamos y en el cumplimiento de esas peticiones a Dios. Pero Él es el centro de mi vida. Sí, el hombre lo ha rechazado, pero gracias a Dios, que Dios lo escogió como una piedra escogida y preciosa. Dicho de otra manera, no había alguien más indicado para este desempeño o trabajo que Dios quería hacer para la salvación del ser humano. No había nadie más digno que el Señor Jesucristo para realizar ese sacrificio. Y logró con ese sacrificio el darnos su completa salvación. Él quería hacer un reino de sacerdotes. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera venido? A veces me pongo yo a pensar, Él vino para establecer su reino. Muy bien. La gente no estimaba la primera venida, sino querían verlo como va a venir en su segunda venida. Pero los mismos apóstoles estaban en esta idea. Cuando Él resucita y asciende a los cielos, ellos se acercan y le dicen al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino a tu pueblo aquí en la tierra en este momento? Y le dice: a ustedes no les toca saber los momentos. Pero pongamos a pensar, ¿qué hubiera pasado si ese hubiera sido el momento sin antes habernos dado la salvación? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué clase de reino hubiera establecido? Los mismos que vemos ahora. Imagínate un tesorero como Judas. Judas era ladrón, pero hubiera sido el ladrón de todo el reino mundial del Señor Jesucristo. Y así podríamos mencionar a todos los demás, ¿verdad? Sin una conversión, esto hubiera sido el desastre, el mismo desastre que nosotros ahora vivimos. Y no solo eso, dado que el hombre vive en un estado caído, para uno mismo es Dios.
Y por eso es que hay tantas pugnas, peleas, luchas, porque ya ese cuate ya le sacó mucho jugo al pueblo, ahora es mi turno. ¿Sí? Levanto una sublevación y logro hacer una revolución y votamos al rey, lo matamos y ahora yo soy el rey, para hacer exactamente lo mismo. Y así, generación tras generación, eso es lo que hubiera ocurrido. Pero él quería hacer un reino totalmente diferente, un reino de sacerdotes, de gentes que vivieran en comunión con él, en comunión con su Dios. Y para esto primero tenía que transformar nuestros corazones, quitar el pecado de nuestras vidas, porque no puede haber comunión con Dios a través del pecado. Y ya una vez quitado con la sangre de Cristo, por eso les digo que Dios nos ve así en Cristo, puede morar en nuestras vidas y en su poder transformarnos día tras día. Qué obra tan portentosa la que Dios tenía en mente. Por eso dice, acercándoos a Él, piedra viva. Ahora, es una piedra viva. Él está vivo y Él tiene vida y quiere construir un edificio vivo a través de nosotros como piedras vivas. Pero primero enfoquémonos en esta piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Él era el único digno que podía llevar a cabo toda esta gran empresa que llevaría finalmente el resultado del reino mundial de Cristo y su reino que será por los siglos de los siglos, eternamente. Como les he comentado, Él viene a reinar 1000 años aquí en la tierra y después continúa reinando por toda la eternidad. Media vez Él viene a reinar, va a estar reinando todo el tiempo y por toda la eternidad. Esta era la única piedra, el único digno. Cuando vemos en Apocalipsis que dice, digno eres tú, oh Señor, de tomar las riquezas, el poder, la gloria, la honra y la alabanza. Tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. El único digno que iba a lograr todo este efecto planeado por Dios. Qué hermoso saber de esta dignidad, porque Él era el único digno y el único que sería la piedra fundamental sobre la cual se edificaría toda la vida espiritual del ser humano. Es la piedra fundamental que edificaría el templo, un templo de fe, una vida de fe. Leamos algunos versículos al respecto, porque esto estaba desde el Antiguo Testamento en Isaías capítulo 28. Si fueras tan amable, Silvita, Isaías 28, versículo 16. Osvaldo, si me puedes preparar en 1 Corintios 3, 11. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Una piedra angular, preciosa, de cimiento estable. Ahorita vamos a explicar esto. Dice en 1 Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Preciosa, angular, de cimiento estable. Y en Efesios 2:20, Silvita. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Sobre estos apóstoles, ellos fueron edificando la iglesia. Cristo es el fundamento, edificada con los apóstoles y con cada creyente que se ha ido añadiendo a Él, pero Él es el fundamento, es precioso, es estable. Esto nos debe llevar a examinar lo que Dios nos invita a hacer. Que Él sea el centro de nuestras vidas significa que tendremos un fundamento estable. O sea, no puedes tener un fundamento más estable, firme y confiable que el que hagas de Dios la autoridad que rija tu comportamiento.
He comentado que es mi autoridad absoluta, que guía mi comportamiento al cual quiero obedecer y rechazo todo otro tipo de sugerencias mundanas o del ser humano o filosóficas, porque este es el fundamento sobre el cual puedo regir mi vida sin moverme, porque es estable y Él es precioso. Ahora, ¿tú crees que las personas que lo rechazan hace que Él cambie de valor? ¿O que cambie su dignidad ante Dios? No cambian en nada. A veces me pongo a pensar en las personas que dicen, es que yo no creo en Dios. En una ocasión, un joven le dijo así a su maestro de una carrera, pero el maestro era creyente, y le dice el maestro, ¿puedes describirme el Dios en el cual tú no crees? Y empieza a darle una serie de descripciones negativas, en algunas que son ideas que han escuchado de otras personas, en otras ideas que solamente él tenía, pero todas eran desfiguraciones de Dios, no eran cosas que representaban a Dios. Yo he oído muchas veces que dicen, yo no creo en el Dios del Antiguo Testamento porque era un Dios malvado, yo creo en el Dios del Nuevo Testamento porque es un Dios de amor, sin entender que es el mismo Dios. Pero sin embargo este hombre lo dejó que lo describiera y le dice, te felicito, yo estoy del mismo lado, yo tampoco creo en un Dios así. Fue una respuesta sabia, porque ese no es Dios. Y muchas veces las personas tienen esos conceptos de Dios porque no han leído la palabra de Dios. Se mueven por lo que les dicen, pero no han leído la palabra de Dios. Ahora, muchos se han convertido tan solo con leerla. Ya cuando se convierten, entienden de una manera diferente cuando vuelven a leerla por segunda vez. ¿Por qué? Porque es quitado ese velo que nos impedía conocerlo, creerle, y ahora podemos entender con un corazón abierto, con una disposición clara, podemos entender cada una de sus palabras. Ahora, sí es un proceso, sí hay que estudiarla, pero no significa que no voy a leerla porque no la entiendo. Habrá cosas que no la entiendo en un principio, pero otras que sí le voy a entender. Y por esas me voy fortaleciendo, pero voy estableciendo el fundamento claro que es Dios, que es Cristo. Él es la piedra preciosa y rechazarlo no cambia en nada ni su valor ni la dignidad que tiene ante Dios. Ahora, es la única piedra que puede sostener nuestras vidas. No solo nuestra vida aquí físicamente hablando aquí en la tierra, sino también Él es el único que sostiene nuestra eternidad. En Él se sostiene. Por eso les comento, porque Dios nos ve en Él es que podemos entrar al cielo por toda la eternidad. He oído testimonios de personas muy célebres, muy dedicadas al Señor, que hicieron mucho por la obra de Cristo y les han dicho, seguro sabes que van a recibirte con platillos y con instrumentos de música y con las puertas abiertas de par en par por todo lo que has hecho por la obra del Señor. ¿Y sabes cuál ha sido su respuesta? Y es bien entendido conforme a la palabra. Lo único que confío para ser recibido en la gloria es que Dios me ve en Cristo y ha aceptado ese sacrificio para darme su salvación. Es lo único. Nadie es digno más que Cristo. Él es el único sobre el cual hay que fundar nuestra vida. Es la piedra preciosa, angular, estable, de cimiento estable. Ahora, este es el primer punto que nos menciona este pasaje, pero también nos menciona que los creyentes somos piedras vivas. O sea, no somos piedras que están ahí sin vida, puestas en un edificio. No, somos un edificio espiritual, una casa espiritual, un sacerdocio santo, hay actividad. Pero esa actividad está en el poder de Dios y por medio del Espíritu de Dios fluyendo a través de nuestras vidas. Por eso somos piedras vivas. Vamos a leer el versículo 5, 1 Pedro 2:5. Vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros pues como piedras vivas.
Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. O sea, una casa espiritual con sacrificios espirituales, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales que nosotros como piedras vivas realizamos? Bueno, desde que nos convertimos hubo un hecho muy importante. Fue nuestra decisión de morir a nosotros mismos. Fue tu decisión. Y la tomaste voluntariamente. No había otra forma para salvarnos. El arrepentidos y convertidos significa esto. Señor, todo lo que yo he sido, todo lo que yo he vivido, te lo entrego. Ya no gobierno mi vida. Aquí estoy. Voy a clavarme juntamente con Cristo en la cruz, porque todo esto, sea digno o sea indigno, fueron movidos por mi orgullo para buscar mi propia gloria. En todo esto te deshonré. Ahora quiero hacerlo para tu gloria. Así es que estoy clavado en la cruz. Y ahora yo decido voluntariamente ser edificado en ti. Entonces tiene que ser un sacerdocio santo, y esto nos lleva a pensar un poco en el sacerdocio que había en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes eran escogidos por Dios y eran personas que ya no tenían ningún derecho sobre esa tierra que Dios les había prometido para habitar en ella. Su posesión ya no era un pedazo de tierra sobre lo cual habían decidido conquistar la tierra que Dios les había prometido. No, su posesión era Dios. Eran ahora posesión de Dios y tenían que realizar ese sacrificio vivo. Nosotros vemos en Romanos 12:1 que Dios nos quiere como un sacrificio vivo, santo a Dios. Vamos a leer, si fuera tan amable, Silvita, Romanos 12:1, y Osvaldo, si me puedes preparar Hebreos capítulo 13, te voy a pedir 2 versículos de ahí. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Qué palabras, verdad? Pensar en que esto es un culto racional. En contraposición vemos que hay muchos cultos irracionales, como el culto a mi propia persona, ¿verdad? Es irracional, porque estoy confiando en un ser falible e imperfecto, con inclinaciones malas hacia la vida del pecado, el egoísmo, etc. Ese es un culto irracional. El culto racional es a Dios. Es un culto racional donde muero a mí mismo, clavo mi carne en la cruz, decido hacer ahora la voluntad de Dios en sacrificio vivo y santo. ¿Sabes qué significa santo? Apartado de este mundo para Dios. Ya no vivo para este mundo, ahora vivo para Dios. Ya no me lleno de las cosas de este mundo, ahora me lleno de Dios y su palabra. Entonces cambia mi mente. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo se va renovando? Cuando me voy llenando de su palabra. Cuando la leo, con el propósito de vivirla. Cuando la memorizo, con el propósito de vivirla. Todo esto transforma mi mente. Cuando me lleno a través de esos medios de gracia que Dios me da. Estas predicaciones tienen ese propósito, llenar nuestras mentes de Dios y llevarnos a vivir para Dios. Algún libro cristiano que te edifica, estas son cosas que renuevan tu mente. ¿Qué son las cosas que ensucian mi mente? Pues en las que yo vivía antes. Tú ponte a pensar cuál es la filosofía del mundo. Ponte a pensar, como hombre, ¿vas a encontrar algún libro que te diga, entrega tu vida a tu mujer como Cristo la dio por ti? En el mundo. Te van a dar estrategias para cómo tratar con ellas, cómo hacer humanamente posible mejor una relación. Pero en nuestro egoísmo,
Yo he oído canciones que dicen mátalas con amor y con buenas atenciones y todo esto. ¿Pero para qué? ¿Para que no me echen en cara las infidelidades que le he hecho? Porque el hombre está caído. Entonces no sabemos lo que es entregar esto hasta que hemos entregado nuestra vida a Cristo, hasta que comprendemos lo que Cristo hizo por nosotros y nosotros lo hacemos en reciprocidad para Él. ¿Acaso te vas a encontrar alguna vez algún libro que diga, tú como mujer, sométete a tu marido? Me da risa porque no es así. Yo hasta chistes de estos en matrimonio les he dicho que no existe ninguno, ¿verdad? Que todas son anécdotas de la vida real. En una ocasión escuché de uno que llegó a una biblioteca preguntando por un libro, cómo hacer feliz a una mujer. Y decía, sí, búsquelo en el área ¿cómo era? Ahí se me fue el nombre. De ciencia ficción. Para el hombre es imposible y no lo vamos a encontrar ahí. Solamente cuando nos sometemos al Señor podemos entender esto. Una mujer jamás va a saber lo que es someterse a Cristo ni disfrutar lo que esto significa y jamás va, si nos entrega a Él, una mujer jamás va a entender lo que significa someterse a su marido si no lo ha hecho a Cristo. No lo puede entender. Pero cuando damos estos pasos y vemos el resultado, siempre les he dicho, atrás de la obediencia está la bendición de Dios para tu vida. Ves el deleite que hay en esa relación. No solo en tu vida, sino en esa relación. Y así con todas las demás relaciones que tenemos. Por eso es que vemos que aquí se nos menciona que un sacrificio que hace un sacerdote era ese, el de su propio cuerpo, el de su propia vida. Nos presentamos como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Cuando decimos nosotros que amamos a Dios, es porque obedecemos a Dios. Está ligado el amor a la obediencia. Muchas veces nosotros solo lo limitamos al sentimiento, ¿sí? Es que debo sentir todo mi corazón, mente y fuerzas a Dios. Sí, pero esto significa que haces todo tu esfuerzo para vivir en esa comunión con Dios en obediencia a Dios. En 1 de Juan encontramos muchos versículos que nos hablan al respecto. Y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y así muchos otros versículos que nos hablan en esta similitud. Amar a Dios es obedecer a Dios es amar a Dios. Y así lo encontramos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. O sea, no obedece a Dios. Entonces, esta es la relación que hay. Y sacrificio vivo es esto, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero también un sacerdote lo que vivía era para alabar a Dios. Dice en Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Fruto de labios que confiesan su nombre. Y lo confiesan tomando como verdadera su palabra. Y obedecen a ella. No nada más es, sí, Señor, te alabo, demos gloria a Dios y alabanza a Dios. No, es una vida que lo hace con sus labios y con sus hechos, con sus acciones. Sacrificio de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Me conduzco con verdad, con integridad. Atraigo a otras personas a buscar al Señor. Doy parte de mi tiempo para alentarlos. Doy parte de mi ingreso para la obra del Señor, para que crezca la obra del Señor y se sigan atrayendo los perdidos a los pies de Cristo. Y todo esto es el sacrificio que hace cada creyente en alabanza, en un culto racional. Y nos damos en servicio a los demás, dice el versículo 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Tales sacrificios se agrada a Dios. En el Antiguo Testamento vemos esos sacrificios que realizaban por causa del pecado, en unas ocasiones por promesas que se hacían, en otras ocasiones eran sacrificios de paz, pero
ahora los sacrificios que hacemos y los que nos invita el Señor son estos. Cuando alguna persona necesita ayuda, de la ayuda mutua, de la ayuda entre creyentes, no os olvidéis. Es decir, tengo la forma de brindar una ayuda, lo hago. Tengamos mucha sabiduría en todo esto. Si de repente llega una persona y te pide prestado dinero, ¿qué le puedo prestar? Aquel dinero que en un momento dado yo puedo prescindir de él. Y esto es muy común que se dé en familia, ¿verdad? Un hermano que le pide prestado a otro hermano. ¿Y cuántos casos conocemos que ya ni se hablan los hermanos porque se deben dinero y porque no lo han querido perdonar y porque sigue ahí la diferencia en que no se lo han podido pagar, etcétera? Tengo una cantidad que puedo destinar a esa ayuda, pero que no va a menoscabar el bienestar que le debo brindar a mi familia. Esta es mi principal responsabilidad. Primero Dios, luego mi familia y luego mis negocios. Y que puedo prescindir de eso en un momento dado que no me lo vayan a pagar. Tengo oportunidad, tengo forma de ayudar. No tengo forma de ayudar de esta manera, entonces oraré a Dios para que encuentre a alguien que le ayude y que Dios en un momento dado me permita tener la capacidad de hacerlo si en un futuro Él determina que así lo haga. Pero estas cosas hay que ser muy cuidadosos. Y es muy común que llegue un hermano del esposo y le pida una ayuda económica. Sí, mi hermano, yo te la voy a dar. Y de repente llega y, ¿para qué te quería tu hermano? Me pide un dinero prestado. ¿Y cuánto te pidió? Pues, tal cantidad. ¿Y qué vamos a hacer si eso lo teníamos destinado para pagar esta cosa y esta otra? Y ya se formó un problema. ¿Por qué? Porque no lo consultamos con la esposa. El incrédulo es común que esto haga. El creyente somos una sola carne. Y no hay nada que yo haga que no esté enterada a mi esposa, ni nada que ella haga que no me entere a mí como esposo. No tenemos secretos entre nosotros, somos una sola carne y tenemos un mismo propósito, servir al Señor. Entonces, mi servicio a Dios es en la medida que yo pueda ayudar, pero puedo ayudar en ocasiones no con lo que me piden, pero con otra cosa que no es lo que me piden. Por ejemplo, te piden 10,000 quetzales. Oye, discúlpame, no puedo en este momento ayudarte de esta manera, pero te voy a ayudar proveyéndote de una despensa. Hazme una lista de tus necesidades de despensa y yo voy a tratar de llevarte una despensa. ¿Sí me explico? Algo que esté a mi alcance. O no puedo, mira, te voy a llevar un vasito de agua o una botellita de agua para que sacies tu sed por lo mientras que encuentras a otra persona que te ayude. Digo, hay la disposición. ¿Sí me explico? Y en esa disposición estará a mi medida. Y conforme a eso, ayudo a los demás. No significa le voy a quitar el pan a mi familia para darla a otro. A lo mejor ese otro ha tenido un descontrol completo en su vida, no ha sabido y no ha querido poner control en sus finanzas, o a lo mejor si es alguna familia, alguna persona familiar, ha tenido un descontrol también en sus finanzas, y no por su pecado voy a hacer que padezca los inocentes, como en este caso mi familia. ¿Sí queda la idea? Se los comento porque es el equilibrio que Dios nos da para hacer las cosas correctamente y siempre mostrando un amor también correcto. Pero son sacrificios. Quizá era un dinero que teníamos destinado para comer en restaurantes este mes y decidimos sacrificarlo. No vamos a comer en restaurantes este mes, pero vamos a poder ayudar a esta persona que ya hemos visto que es una prueba que está teniendo, que se quedó sin trabajo, o que cayó enfermo, tantas cosas que pueden ocurrir, sobre los cuales podemos dar la ayuda mutua. De la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada hoy Dios. Entonces es mi sacrificio de mi vida, de mi cuerpo, abandono la vida de pecado, voy a hacer la voluntad de Dios, voy a alabarlo, obedeciéndole en su palabra, voy a ser una persona que busca ayudar también a los demás creyentes. Estos son los sacrificios que le agradan a Dios. Y cada creyente tiene un lugar especial en el templo de Dios.
nosotros somos esas piedras que vienen a hacer ese cumplimiento profético de Dios, de la edificación de su templo. Cada persona que acepta la salvación viene a hacer el cumplimiento profético de ese templo que Dios quiere hacer, de ese reino que Dios va a establecer, de ese reino milenial y de ese compañerismo que tendremos con Dios por toda la eternidad, pero desde que el Antiguo Testamento fue esto prometido. Y nos contemplaba a nosotros los gentiles, no nada más eran los judíos, eran todos los gentiles. ¿Y de qué forma iba a ser esto? Por eso Pablo decía, el misterio que había sido oculto en otro tiempo, pero que ahora es revelado. Que Dios es en vosotros la salvación. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. En cuanto a la salvación, Cristo es el todo y en todos. ¿Sí? En cuanto a la salvación. Hay diferentes responsabilidades, sí, las hay, pero en cuanto a la salvación, a todos nos tenía contemplados el Señor. Así es que no solamente nos ha llamado a ser espectadores en su gran obra, no somos solo espectadores, somos una parte activa en la edificación de su templo, cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene una responsabilidad ante Dios para vivir de esta manera. ¿Cómo estamos obrando? ¿Construimos responsablemente como piedras vivas en la obra del Señor? Cada creyente tiene su parte y cada creyente es responsable en esta gran obra que Dios nos ha encomendado. Así es que oremos al Señor para que me permita llevar a cabo ese propósito suyo de hacerme una piedra viva. Pero también nos menciona en los versículos 7 y 8 cómo los inconversos o los incrédulos son constructores desobedientes, o sea, no quieren construir. Vamos a leer el versículo 7 y 8 de Pedro. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra de los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Y vaya que es precioso para nosotros. Al convertirnos, vemos su belleza. Disfrutamos su belleza, compartimos esa belleza. Pero para los que no creen, lo han descalificado. Han descalificado la piedra angular, el único que podría sostener sus vidas. Lo han descalificado. Por eso tropiezan en Él, porque no quieren creer en Él. No, tú quieres ser Dios, pero yo también quiero ser Dios. Yo quiero gobernar mi vida, tú quieres gobernarla. Yo estoy contento con mi pecado, yo quiero seguir viviendo mi pecado. Tú me has dejado ser una persona libre, déjame libre y yo quiero seguir en mi libertad. Es que como seres caídos nuestra libertad la ocupamos para eso, para el pecado. Entonces descalifican a esta piedra y por eso tropiezan, pero no por el hecho que tropiecen, Él deja de ser esa cabeza del ángulo, esa piedra fundamental, de base sólida, estable. No va a dejar de serlo nunca. Él siempre va a ser el mismo. Y tropiezan porque se sienten ofendidos por la piedra. ¿Y cuál es el motivo por qué se sienten ofendidos en la piedra? Porque están determinados a desobedecer voluntariamente a la palabra incorruptible de Dios. Fíjate lo que dice nuevamente, regresando un poquito, 1 Pedro 1, 23 al 25. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 21 y 22. Del 23 al 25. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre.
Y esta es la palabra que por evangelio os ha sido anunciada. Hoy tropiezan, porque han rechazado voluntariamente la palabra incorruptible, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Por eso es que les he comentado que la palabra de Dios, la Biblia, es infalible, es inerrante, es incorruptible. Nunca va a dejar de tener efecto, nunca va a perder eficacia. Es lo que nosotros necesitamos para guiar nuestro comportamiento, la palabra de Dios. Todos aquellos grupos cristianos que no la consideran como lo que es, han caído en muchos problemas porque dejan al hombre, al cargo del hombre, la interpretación de que sí es palabra de Dios y de que no es palabra de Dios, cuando toda ella es palabra de Dios. Y entonces si hay algo que no me interesa, entonces eso no creo que sea inspirado por Dios. Porque bien le podría decir una mujer a Dios, no, esa no es palabra de Dios, que se sujete a su marido, no, eso no es palabra de Dios, eso no puede ser palabra de Dios. O que el hombre se entregue a su mujer, no puede ser palabra de Dios. ¿Y entonces qué es palabra de Dios? Toda ella es incorruptible. Nos trajo a la salvación a una vida incorruptible. Y nos permite empezar a vivir una vida incorruptible cuando sigo sus mandatos. Toda ella es incorruptible. Y dice, toda carne es como hierba y la gloria del hombre como la flor de la hierba. Dicho de otra manera, tenemos una vida falible. En un momento dado vamos a abandonar esta vida. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Todo lo que hiciste en obediencia a Dios permanece para siempre. Todo tu esfuerzo de vivir en el amor de Jesucristo, de 1 Corintios 13, permanece para siempre. Nada más que allá en un estado perfecto, ¿verdad? ¿No se te hace emocionante? Tan solo pensar lo hermoso que es vivir en esa clase de amor, esforzarme por vivir en esa clase de amor, veo resultados. Y resultados preciosos. Pero ahora imagínate estar en la eternidad, donde va a ser de una manera perfecta. El amor va a ser manifestado de una manera perfecta. Esto es emocionante pensarlo y que así vamos a estar por toda la eternidad. Esa es la vida que nosotros anhelamos. Aquí vemos que esta vida es breve. Finalmente, aquí vamos a un día a morir. Está bien que le eches ganas a luchar contra la vejez, no está mal. Hasta donde esté tu alcance. Pero tarde o temprano vamos a partir. Y el rechazo de Cristo, tú te das cuenta que no es algo que se haga por ignorancia. No es tan solo ignorancia. Es desobediencia espiritual. Es desobedecer a Dios. Lo constituyó como el único Salvador. El hombre rechaza a Cristo, no lo hace por ignorancia, desobediencia espiritual. Entonces hay una pregunta que debemos hacernos. ¿Qué clase de constructor soy? ¿Soy un constructor obediente? ¿Hago la voluntad de Dios? ¿Lo sigo a través de su palabra? ¿Soy un sacrificio vivo y santo que lo agrada a Él? ¿O soy un constructor desobediente que rechaza su dirección? Con nuestras acciones se lo mostramos. Platicaba con un amigo que tenía mucho arraigo hacia el decisionalismo, y por esto me refiero a que las personas salvas porque tomó una decisión en oración. Yo le decía, es más, puede que ni siquiera ore para aceptar a Cristo, pero su vida está rendida a Cristo. Eso es lo que Dios toma en cuenta. Nuestra vida. Para Él no es lo que decimos, es lo que vivimos, lo que determina si somos hijos de Dios o no. Si Él es la piedra viva, somos piedras vivas con Él y estamos edificando esta casa espiritual, esta vida espiritual. O si no, es nuestra vida. Entonces, ven a Cristo, a la piedra viva. Él no solo da vida, Él mismo es la vida. Te pierdes de mucho si lo rechazas. Y si aún no has creído en Él,
No continúes en ese estado de desobediencia, tropezando en esta piedra. Porque sobre quien él cayere, lo desmenuzará, dice la Escritura. Edifica en el Señor. Se cuenta que había un pueblo allá en Europa que estaban por construir un gran puente y que habían cortado de la cantera las mejores piedras para realizarlo. Había una piedra que le veían una forma que no encontraban que tuviera cabida en ese puente y todos los ingenieros la desechaban. Pero el ingeniero director de este proyecto la vio y vio que encajaba precisamente en el centro de ese puente sobre el cual se tendría que construir y descansar las demás piedras. Y así lo hicieron, lo pusieron en ese lugar y por años y años ha estado estable ese puente por esa piedra angular que era de gran importancia. Se han asentado las demás piedras, pero sobre esta piedra angular se mantuvo firme el puente. Así es Cristo, desechado por muchos hombres, desgraciadamente, pero para Dios es la piedra del ángulo, la que debe sostener la vida espiritual de su iglesia, de cada uno de nosotros como creyentes. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre amado, es hermoso para nosotros ver cada una de tus palabras que nos has dejado en tu bendito libro, que son para tomarlas en cuenta, para examinarnos a la luz de ellas, para darnos cuenta que como sacerdotes tuyos, sobre los cuales quieres edificar este templo, tu templo, un templo espiritual que finalmente establecerá tu reino a través de esas piedras vivas que tú nos has hecho por medio de Cristo, no solo ofreciendo sacrificios espirituales aquí, sino también para ti en la gloria por toda la eternidad, gozándonos que el resultado final de cada uno de nuestros sacrificios es bendición abundante de tu parte para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque el principal, el rendirte nuestra voluntad a ti, que durante tanto tiempo nos opusimos a hacerlo porque queríamos vivir en nuestra vida de pecado. Cuando finalmente dimos el paso, pudimos ver, Señor, la enorme bendición que hay en nuestras vidas desde que somos hijos tuyos. El gran privilegio de contar con tu presencia en nuestros corazones. La enorme bendición de ser guiados por ti y tener acceso a ti, Señor, en cada momento que disponemos nuestros corazones a platicar contigo, a orar. El gozo que nos das de saber que por Cristo un día tendremos lugar en la eternidad a tu lado contigo. Gracias, Dios, por todos esos enormes privilegios que nos das como hijos tuyos. Queremos rogarte, Señor, que en tu poder sigas transformando nuestros corazones para ese sacrificio vivo que necesitamos día con día, dispuestos a obedecer tu palabra, a manifestarte nuestro amor en obediencia a tu palabra y ver tu amor como resultado de haber obedecido a tu palabra. En cada una de las bendiciones que vienen como resultado de esa obediencia. Gracias, Padre, por habernos conquistado y hacerlo día tras día más real en nosotros, porque este era tu precioso plan, hacernos cada vez más como Jesús. Gracias, Dios, porque en ese propósito todas las cosas nos ayudan para bien. Y que a veces, aunque no veamos el alcance final, nosotros damos pasos de obediencia por fe, pero siempre sabremos que el resultado final será de gloria a tu nombre y regocijo para nuestras vidas. Así es que, Padre,
Guíanos a meditar en este pasaje y guíanos a anhelar ser esos constructores obedientes que ponen en práctica tus mandatos. Y guíanos también, Señor, a poder despertar a otros corazones que viven en esas tinieblas, en esa desobediencia a ti, poder despertar en sus vidas a través de nuestro testimonio el anhelo de venir a Cristo. Y en la medida que tú lo permitas, danos la gracia de atraerlos a tus pies. Te pedimos que sigas edificando nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras familias y nuestra iglesia, para seguir siendo útiles instrumentos tuyos para la edificación de nuestro país. Pedimos esta bendición a través de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues entonces que Dios los bendiga, mis estimadas piedras vivas, que tengan un excelente domingo.